El gobierno francés ha creado France Response, una herramienta diplomática para combatir la información en Internet. Las campañas de desinformación destinadas a desestabilizar a Europa y a sus líderes están en pleno apogeo en las redes sociales. Entre los países más afectados se encuentra Francia, que es frecuentemente atacada por actores prorrusos. Para combatir la desinformación, el gobierno francés ha creado un perfil en X llamado French Response, lanzado en septiembre de 2025. La cuenta, que utiliza un tono provocador, humorístico e irónico, se ha convertido en una verdadera herramienta diplomática, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. L'intuition, c'était on ne peut pas gagner la guerre informationnelle si on ne mène pas la bataille. Donc, il fallait hausser le ton, monter le son, dans une certaine posture, avec une réaction rapide face aux attaques informationnelles étrangères offensives contre nous, à pouvoir rétablir une forme de dissuasion, c'est-à-dire en exposant le ridicule, de grosses ficelles ou de gros mensonges, et en disant, ben voilà, si vous attaquez à la France, vous pouvez vous exposer finalement à être un peu aussi ridiculisé par certains de nos postes. On sait que les individus s'informent de plus en plus via leur chambre à écho sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces personnes, et les personnes particulièrement vulnérables à la désinformation, choisiraient de faire confiance à un compte géré par le ministère des Affaires étrangères? C'est le pari que nous menons. Notre premier poste, c'était, je me rappelle, au tout début septembre 2025, c'était de répondre à une interview de Marco Rubio qui était de dire que nous étions responsables de la fin des discussions entre le Hamas et les États-Unis, en annonçant notre volonté de reconnaître l'État de Palestine. C'était juste faux. Notre premier poste a été de dire, ben voilà, ce qui était passé à telle heure le matin, c'était la rupture des discussions entre le Hamas et les États-Unis, et notre annonce de reconnaissance s'est passée bien après, plusieurs heures après. Forma parte de una estrategia más amplia de Francia para combatir la desinformación. En particular, el gobierno apoya el refuerzo de una ley de servicios digitales, o DSA, que tiene por objetivo hacer que las plataformas digitales rindan cuentas. La borrasca Nils, que atraviesa la península ibérica desde comienzos de semana, azota este jueves el sur de Francia y el norte de España con ráfagas que superan los 160 km por hora. En el suroeste de Francia, cerca de 900.000 hogares se quedaron sin electricidad. Varios residentes que vivían a orillas del río Garona, que se ha desbordado, fueron evacuados. Le sous-préfet m'avait annoncé un pic à 9 mètres. Malheureusement, il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de vent. Les débits à Tonneins et à Marmande sont très très importants. Donc il est fort à parier qu'on dépassera les 9 mètres. Le problème, c'est qu'à partir de 9 mètres 30, 9 mètres 50, en face, on a un quartier qui risque de prendre l'eau, en tout cas pas les maisons, en tout cas être complètement isolé. Et là, ça sera beaucoup plus difficile à gérer. Ante este episodio de fuertes lluvias y vientos, Francia ha puesto en alerta roja a varios departamentos del sur del país. En Saboya, el riesgo de avalanchas es elevado en zonas de montaña, donde se recomienda extremar la precaución. Las autoridades piden limitar los desplazamientos y seguir las indicaciones de protección civil. En España, la AEMET mantiene la alerta roja en el litoral gallego y el Cantábrico por fuerte temporal, y otras 10 comunidades están en nivel naranja por viento, con especial atención a Baleares. En Cataluña, el episodio de viento sigue siendo uno de los más intensos de los últimos años. Se han cerrado varias escuelas y la Generalitat ha pedido evitar desplazamientos. Si se encontrara en una situación de emergencia, ¿sabría a qué número llamar? El 11 de febrero se celebra el Día Europeo del 112, una fecha establecida por la Unión Europea en 2009 para promover el número de emergencia. 112 is an international number you can call for an emergency, but only in Europe. And the benefits of that is that when you're in another country, like Italy or something, like to say, or Spain, and you have an emergency at that moment, you don't have to think about, okay, what's the number right here? En Bruselas, cada operador recibió un pequeño obsequio como muestra de agradecimiento,
una pelota antiestrés. Esto puede resultar útil, dada la naturaleza exigente del trabajo. En 2025, los operadores de Bélgica respondieron a más de 2,5 millones de llamadas. En el país se creó una aplicación para teléfonos móviles con el fin de ayudar a los servicios de emergencia. Los usuarios pueden abrir la aplicación para seleccionar el tipo de asistencia que necesitan. Er staat ook een chatfunctie voor mensen die slechthorend zijn of die een spraakgebrek hebben of die door omstandigheden niet kunnen praten. Je kunt er ook medische informatie insteken. Dus bijvoorbeeld ik ben diabeticus, dus dat weet de 100-centrale, dat duidelijk dat er daarmee rekening moet gehouden worden. En er staat ook een alarmfunctie op, dat kan geactiveerd worden door de 112-operator om u gemakkelijker terug te vinden als u buiten bewustzijn bent. El Cuerpo de Bomberos de Bruselas sigue animando al público a descargar la herramienta, ya que actualmente solo entre el 4 y el 5% de las solicitudes se realizan a través de la aplicación. Euronews entrevista a Antonio Najarro, el coreógrafo que convirtió la danza española en lenguaje universal. Mis creaciones están en el deporte, en la moda, encima de un escenario, en el agua, en la natación sincronizada, o sea, en Disney. Soy una persona muy abierta, que además estoy muy obsesionado en que la danza española se conozca en todos los sitios posibles. Con mis bailarines creamos toda la coreografía. Fue increíble porque ahí me di cuenta de lo que es el mundo Disney. Yo tenía numerosísimas videollamadas con los estudios de Disney. He llegado a estar con 40 personas, creativos que cada uno se dedica a algo muy concreto. Mis creaciones tienen un sello muy específico y muy reconocible. La persona que quiera ver un espectáculo de Antonio Najarro, aunque sea nuevo, aunque sea innovador, aunque trate un tema diferente, sabe un poco lo que va a ver. O sea, la idea va surgiendo, pero una vez que la idea está plasmada en el bailarín y la coreografía está creada, para mí tiene que ser perfecto. Para mí y para todo mi equipo. O sea, yo soy muy perfeccionista en coreografía, en iluminación, en vestuario, en el sonido, en todo. Todo tiene que estar muy equilibrado y perfecto. Intentar llegar a la perfección, que es imposible. Bueno, tengo la grandísima suerte, que es para mí lo más importante, que no pierdo la ilusión. Tengo mucha ilusión diaria. Hago cosas muy diferentes relacionadas con la danza. No tengo 2 días iguales, tengo además que es un poco un hábito que ha cogido mi vida. Cada día que me levanto con mucha ilusión porque todo lo que hago rodea mi pasión, que es la danza. Y eso es algo que la danza me apasiona. Tengo esa suerte de que tengo algo que me apasiona y me puedo dedicar a ello. En Japón hay, me atrevo a decir, casi más conocimiento del flamenco y de la danza española que en España. Cuando eso pasa en otros países, luego llegas a tu país y dices, Dios mío, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Pero no por mi interés personal, sino porque haría un país mucho más, bajo mi punto de vista, mucho más evolucionado. France's assisted dying bill, claims versus facts. French President Emmanuel Macron pledged to introduce an assisted dying law after his re-election in 2022. Since then, the proposed law has faced intense criticism, focusing mainly on its eligibility criteria, which some opponents describe as too broad or insufficiently defined. On X, there has been a range of conflicting claims too. For example, users suggest the end-of-life bill could allow people suffering from depression to access euthanasia. So what does the draft law actually say? According to the text, access to medical assistance in dying requires constant, intolerable physical or psychological suffering that is incurable and linked to a serious condition. At first glance, the wording raises questions. In the initial version of the bill, the text was explicit. Psychological suffering alone could never justify access to assistance in dying. In the current version, that provision has been removed. So what exactly does psychological suffering mean in this context? Cette semaine, je rencontre pour la première fois une patiente qui, à la suite d'une mammographie, on découvre un cancer du sein. Forcément, pour cette patiente, l'annonce de cette maladie déjà évoluée est un coup de tonnerre terrible dans sa vie, en sachant qu'elle n'a aucun symptôme et qu'elle a découvert ce cancer sur un examen de routine. Cette découverte la place dans une situation de grande détresse psychologique, et donc elle a à la fois une maladie grave et avancée et une détresse psychologique qui peuvent lui donner accès à l'euthanasie avant même
que des traitements ou des soins lui aient été proposés. French lawmakers insist that applicants must meet all 5 main eligibility criteria set out in the bill. On the 4th of February, the National Assembly's Social Affairs Committee approved a revised bill to establish the right to assisted dying. With more debates and votes scheduled for February, the President of the National Assembly hopes the law will be fully adopted before the summer. ¿Se están preparando los europeos para hacer frente a las catástrofes climáticas? La destrucción causada por el ciclón Harry en Sicilia, donde se derrumbaron 4 kilómetros de ladera, lo que provocó la evacuación de más de 1.500 personas, ha reavivado un debate que viene de lejos. ¿Se están preparando adecuadamente los habitantes de las regiones europeas más expuestas a estos riesgos para hacer frente a estas catástrofes cada vez más frecuentes? Según una encuesta realizada en toda la UE, no demasiado. En toda la Unión Europea, el 87% de los hogares no cuenta con medidas de protección contra inundaciones, como sistemas de drenaje mejorados o barreras contra inundaciones. En el sur de Europa, la cifra asciende al 89%. Sin embargo, muchos están recurriendo a los seguros. Alrededor del 40% de los ciudadanos de la UE tiene ahora una póliza que cubre fenómenos meteorológicos extremos. Los países con las tasas más altas de hogares asegurados son Eslovenia, Hungría, la República Checa y Francia. En el otro extremo se encuentran Suecia, Grecia, Croacia y Bulgaria. Aparte de la preparación personal, los niveles de preocupación son elevados, especialmente en el sur y el centro de Europa. La escasa percepción de las medidas preventivas por parte de las autoridades no hace más que aumentar la preocupación. En toda la UE, el 76% afirma no haber visto ningún sistema de mitigación de inundaciones cerca de sus hogares, como por ejemplo diques o estanques de retención de agua de lluvia.